Qué gusto estar de nuevo con usted aquí en TV UNAM, como todos los domingos. El conocimiento, la investigación y la educación superior son cada vez más importantes para lograr el desarrollo nacional. Hoy se habla incluso de las sociedades del conocimiento o de las economías del conocimiento. Naciones que hasta hace unas décadas eran consideradas como subdesarrolladas o en desarrollo, han logrado convertirse en potencias económicas gracias a que han invertido grandes cantidades de recursos en educación, ciencia, tecnología, innovación y capacitación de la fuerza de trabajo. Entre ellas se cuentan Singapur, Corea del Sur, la India y, en particular, China. Destaca de manera impresionante China, pues de 2012 a 2018 destinó anualmente más del 4% de su Producto Interno Bruto en educación, unos 520 mil millones de dólares. El país latinoamericano que más ha invertido recientemente en la educación es Bolivia. Entre 2010 y 2016, bajo el gobierno de Evo Morales, este país andino invirtió 7% de su Producto Interno Bruto en su sistema educativo. En contraste, Reino Unido, Estados Unidos y Corea del Sur invirtieron entre 5 y 6%. Y países como Camerún y Bangladesh solo entre 2 y 3%. Ahora bien, a México todavía le falta mucho en la materia. Gastamos solamente 3.4% del PIB en educación, mucho más abajo de Brasil, Chile, Colombia y Perú. De entre las 63 naciones incluidas en un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional, nos encontramos en el lugar 54. Y con respecto al gasto gubernamental por estudiante, México tiene la posición 46. México cuenta con una cobertura de 95% de la población en educación básica. Sin embargo, para la educación media superior se reduce a 73% y solamente 35% de la población tiene acceso a la universidad. El presupuesto federal en educación superior ha aumentado constantemente a lo largo de los años y hoy se encuentra en 141 mil millones de pesos. Sin embargo, como porcentaje del Producto Interno Bruto, todavía hay un importante rezago, ya que apenas alcanza 0.54%. Con respecto al Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para 2020 se han presupuestado 98 mil millones de pesos, lo cual implica un aumento de 3.8% en comparación con 2019, aunque ello solamente suma todavía 0.4% del PIB. De acuerdo con datos de la UNAM, mientras en la Ciudad de México la oferta de educación superior alcanza a casi todos los jóvenes, en el norte del país la cobertura es de entre 50 y 70%, y en el sur-sureste de México solo de entre 20 y 30%. Es precisamente por ello que el gobierno federal actual ha propuesto crear 100 nuevas universidades, sobre todo en las zonas más marginadas, con el fin de llegar a una cobertura nacional total de 50%. Para ello, la matrícula de nivel licenciatura tendría que crecer en poco más de 1 millón de alumnos adicionales para alcanzar 5.5 millones de estudiantes en activo en 2024. En el caso concreto de la UNAM, la matrícula de la licenciatura ha mantenido un crecimiento casi constante en los últimos 10 años, al pasar de 179 mil estudiantes en 2009 a 356 mil en 2019. Aunque difícilmente se podría aumentar mucho más sin afectar la calidad educativa, a menos que hubiera un aumento significativo en los recursos federales. Ahora bien, el plan de trabajo del rector Enrique Graue para el periodo 2019-2023 incluye una agenda muy ambiciosa tanto de continuidad como de transformación de nuestra universidad. No solo se compromete a atender los temas de la cobertura y la calidad educativa, sino que también los de la violencia de género, la inseguridad, la modernización administrativa y la internacionalización, entre muchos otros. Durante las próximas semanas, este plan de trabajo se someterá a consideración de toda la comunidad universitaria para sus comentarios y sus propuestas. Y hoy, en Diálogos por la Democracia, tendremos la oportunidad de dialogar con uno de los funcionarios de mayor rango en la universidad, el secretario general Leonardo Lomelí,
quien será uno de los responsables de aterrizar e implementar las nuevas iniciativas. Pero primero vamos con el libro de la semana con Walter Arellano. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, presentamos una obra de vanguardia, coordinada precisamente por nuestro invitado de lujo, el doctor Leonardo Lomelí, la cual gira en torno al papel protagónico de la máxima casa de estudios, la UNAM, frente a los grandes retos que afronta la sociedad mexicana en nuestro contexto. Estamos hablando de la UNAM y los desafíos de la nación. Esta obra, cuya principal característica es la multidisciplinariedad y variedad temática, es el resultado del esfuerzo de más de una decena de prestigiados académicos universitarios que participaron en 13 foros para discutir los grandes problemas de México a la luz de las inquietudes de la comunidad universitaria. Algunos de los grandes ejes temáticos son el cambio climático, la ciencia, la tecnología y la innovación, el comercio exterior, las energías sustentables, la seguridad, la democracia y la participación ciudadana, los derechos humanos, por supuesto, la economía, la educación, el acceso al agua, la migración, la seguridad alimentaria y no podía faltar la política exterior. Con aires de pluralidad y con una seriedad académica que distingue a las publicaciones de la UNAM, este libro constituye una propuesta relevante acerca de las contribuciones de nuestra universidad a la sociedad mexicana. Y como cada semana tenemos obsequios para nuestros amigos de las redes sociales, ahora les toca a los facebookeros. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestra página de Facebook y comentar la imagen del libro en nuestro muro con el hashtag Quiero mi libro. Tienen hasta la medianoche. El lunes haremos una selección aleatoria de los 5 ganadores cortesía de la Secretaría General de la UNAM. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Leonardo Lomelí es licenciado en Economía, así como maestro y doctor en Historia por la UNAM. Ha recibido en 2 ocasiones la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Es maestro en la Facultad de Economía de la UNAM desde 1994. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política y de la Asociación Mexicana de Historia Económica. Algunos de sus libros más importantes son Liberalismo oligárquico y política económica, Positivismo y economía política del Porfiriato, La política económica y el discurso de la Reconstrucción Nacional, 1917-1925, y la UNAM y los desafíos de la nación. Fue director de la Facultad de Economía para el periodo 2010-2014 y nombrado para un segundo periodo. En 2015, el rector Enrique Graue lo designó secretario general de la UNAM. Fue asignado para el mismo cargo en un segundo periodo el 19 de noviembre de 2019. Aquí estamos con el secretario general de nuestra querida UNAM, Leo Lomelí. Bienvenidos. John, un gusto estar con ustedes. Al contrario, pues esto es literalmente tu casa, así que cuando gustes, aquí está el espacio para que dialoguemos sobre la nación, sobre la UNAM. Acabamos de escuchar de Walter Arellano el libro de la semana, que es justamente tu libro compilado, La UNAM y los desafíos de la nación. Lo ponemos aquí en la cámara. Y de eso queremos hablar contigo. Empecemos con la UNAM y después pasamos a lo macro. Estamos iniciando una nueva gestión, ¿no? una reelección de nuestro rector Enrique Graue. Tú has sido ratificado como secretario general. Estamos iniciando un nuevo año, ¿no? de nuevas perspectivas y esperanzas. ¿Cuáles son las grandes líneas que tú tienes y la rectoría tienes para esta segunda gestión? Bueno, precisamente en estos meses que están por venir, vamos a partir del programa que presentó el doctor Graue a la Junta de Gobierno, a aterrizar ya el Plan de Desarrollo Institucional. Es una tarea que coordina la Secretaría de Desarrollo Institucional a través de la Dirección General de Planeación, pero en la que, por supuesto, cada área de la universidad, de la Administración Central, tiene que definir también proyectos, prioridades a partir del gran proyecto del rector. Y Secretaría General tiene principalmente la labor, por un lado, de manejar lo relativo a la carrera académica de los profesores a través de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, también
dado que la Secretaría General es la Secretaría del Consejo Universitario y de ella dependen los cuerpos colegiados más importantes, los consejos académicos de área, el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas, el Colegio de Directores del Bachillerato. Tiene también una función importante en todo lo que tiene que ver con la docencia, la coordinación de estudios de posgrado, que también depende. Entonces, son los ejes principales del quehacer de la Secretaría General. La docencia sobre todo la docencia presencial, las modalidades abierta y a distancia están en la Secretaría de Desarrollo Institucional, la relación con facultades y escuelas de la universidad, la carrera académica de los profesores, y también nosotros manejamos el sistema incorporado de la universidad, todas las escuelas que están incorporadas a la UNAM, la Dirección General de Bibliotecas. Entonces, estamos hablando de la política académica en su sentido más amplio, ¿no? ¿Cuáles son los programas a través de los cuales se apoya la carrera académica de los profesores? ¿Cuáles son también, a través de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, las políticas de la universidad para actualizar a los profesores, para formarlos como docentes, para apoyar el desarrollo de nuevos planes de estudio, para asesorar a las entidades académicas en la reforma de los que ya existen? Sí. Son varias tareas que están encaminadas a la gran función de la universidad, una de sus 3 grandes funciones, con mucho la que consume más recursos, que es la de docencia. Y pues el gran reto es cómo garantizas una docencia de calidad para el mayor número posible de estudiantes. Y en esto lo importante que señalas al principio, que la rectoría, todo el equipo de rector está abierto en promoviendo la participación de la comunidad en que retroalimenten, complementen, propongan iniciativas complementarias a este gran proyecto del rector Graue para estos 4 años. En materia de docencia y planes de estudios, ¿estamos actualizados en la UNAM? Tenemos, de repente siento que estamos hasta hiperactualizados. Cada nuevo director de facultad quiere hacer un nuevo plan de estudios. Hay como un reformismo constante, pero quizás es mi prejuicio por derecho, ciencias políticas, donde yo ando, o es un fenómeno general en la universidad. Varía mucho. Hay planes de estudio que se han actualizado muy seguido. Cada 6 años se están haciendo modificaciones y hay planes de estudio que tienen mucho tiempo sin actualizarse. Yo diría que la tendencia general sí es a estarlos actualizando, a estar incorporando pues nuevos contenidos. El mundo cambia cada vez más rápido y además hay disciplinas que enfrentan todavía transformaciones de mayor envergadura en muy poco tiempo, y pues eso nos obliga a estar actualizados todo el tiempo. Entonces sí estamos al nivel de los tiempos globalizados, modernos, cambiando, ¿sientes? En la mayor parte de las disciplinas yo creo que sí, y ahí donde vemos que pues, hay más problemas, para eso precisamente la CODEIC, que fue una creación del rector Graue en su primer periodo, está poniendo énfasis en apoyar estos procesos de evaluación de los planes y de rediseño de los planes y de los programas de estudio. Sí, el salto que dio la universidad en estos rankings internacionales fue muy importante, estos primeros 4 años, ¿no? Saltamos unos 72 lugares, ¿no? Casi estamos entre los 100 universidades más, ya lo sabíamos, ¿no? Estamos más allá de los 100, pero ahora ser reconocido por el exterior es muy importante. Estos rankings realmente son confiables, Leo, si me permites tutearte aquí entre universitarios, o están sesgados. Yo de repente siento que privilegian cierto tipo de universidad, ¿no? A las privadas y no tanto a las macro universidades públicas como las nuestras. A ver, por supuesto que sus metodologías son discutibles. Yo creo que sí hay en algunos casos pues un sesgo que en principio podría favorecer otro tipo de universidades, y al revés. No se valoran la contribución de universidades como la nuestra en aspectos que creo que son centrales para el desarrollo del país, ¿no? Por ejemplo, una función muy importante de la universidad pública en general y de la UNAM en particular es favorecer la movilidad social. Yo creo que eso es muy difícil que lo refleje un ranking, pero que es muy importante para cualquier país y más para un país que se ha caracterizado históricamente por ser un país con gran potencial, pero también con muchas desigualdades. Entonces, yo creo que en eso estamos subestimados. El impacto de la universidad
al desarrollo del país, está subestimado en los rankings, creo yo. ¿Todavía es vigente este modelo de universidad pública, gratuita, laica, una macro universidad de una comunidad, ya somos más de 400,000 personas? No es demasiado grande, no tendríamos que estarlo dividiendo. Algunos cada rato quieren poner cuotas y, o sea, este modelo de universidad pública, macro universidad, ¿sí tiene relevancia hoy en el siglo XXI? Yo creo que sí, yo creo que nuestro gran reto es cómo hacer que la universidad siga cumpliendo esa función, cómo hacer que una universidad que ha seguido creciendo pueda organizarse de la mejor manera, pero al final yo creo que es muy importante que esta universidad siga siendo pública, siga siendo laica, siga siendo gratuita y que tenga la capacidad de incorporar a jóvenes de todos los estratos sociales y darles una educación profesional de calidad y también a través del posgrado crear el personal que se requiere para impulsar el desarrollo de la propia institución, de otras instituciones de educación superior y contribuir al desarrollo del país. Sí, tú sabes, mis padres son profesores de Yale, ¿no? Supuestamente una de las mejores universidades del mundo. Yo siempre digo que pues, la UNAM es mejor, bueno, por supuesto, porque somos de ahí. Pero yo creo que hay criterios objetivos, como dices, de la movilidad, del papel, ¿no? Al final de cuentas, esas escuelas son buenas, ¿no? Los que van tienen una buena educación, eso nadie lo duda, sí, pero no dejan de ser elitistas para una pequeña población de personas. 10,000 estudiantes tiene Yale, alguna cosa así. No hay comparación de lo que estamos intentando hacer aquí en la gran universidad, ¿no? Temas candentes, yo sé que no te tocan a ti directamente, pero como parte del equipo de rectoría yo creo que sí es importante abordarlos, seguridad y género, ¿no? Que están vinculados en términos de violencia y de género, que es uno de los grandes reclamos de las mujeres en nuestra comunidad. ¿Cómo ves las perspectivas? ¿Cuáles son algunos ejes de acción que se están pensando atender en esos temas? Yo creo que el rector Graue ha sido desde el inicio de su primer periodo, y lo ha ratificado al iniciar este segundo periodo, un rector muy preocupado por el tema de género. Fuimos una institución pionera en el país en diseñar un protocolo para la atención de problemas de violencia de género. Es perfectible y se está revisando. Y él planteó una idea muy interesante en su toma de posesión de este segundo periodo: crear un órgano independiente de la administración central, pero un órgano dentro de la universidad, que pueda acompañar estos procesos de denuncia, dar asesoría a las víctimas, ser una especie de defensoría en temas de género. Y también esto va de la mano con una iniciativa que se presentó hace ya varias semanas para modificar el Estatuto General, tanto en la composición del Tribunal Universitario, para que en los casos que tienen que ver con violencia de género tenga una composición ad hoc con vocales de sexo femenino por las Facultades de Estudios Superiores de Acatlán y Aragón, que son nuestras otras escuelas de Derecho de la universidad. Solamente estaban considerados inicialmente en la composición del tribunal la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y además, pues, para que sea una causa grave de responsabilidad universitaria, y esta fue una demanda que surgió de varias comunidades, entre otras la Facultad de Filosofía y Letras, la violencia de género. Que sea una causa de responsabilidad en el estatuto para que se pueda proceder contra aquel miembro de la comunidad universitaria que cometa actos de este tipo. Entonces, por el tema de género nos preocupa, sabemos que hay mucho por hacer, sabemos que no es fácil de la noche a la mañana romper ciertas inercias, que hay que darle confianza a las víctimas para que denuncien, que hay que convencerlas también de que es muy importante que denuncien, porque la denuncia en redes a nosotros no nos sirve para poder proceder legalmente. Puede servir para generar cierta conciencia, solidaridad, pero ya para tomar una acción disciplinaria necesitas un proceso más formal. Y en el tema de seguridad, pues es un gran desafío, todavía más grande para un campus en general, como es el de CEU y todos nuestros campus.
las facultades de estudios superiores, las ENES, los campus de investigación que tenemos en el país, pues son campus abiertos. Son campus abiertos con un personal de vigilancia que no está armado y no tendría por qué estar armado. Claro. O sea, y la verdad es que las circunstancias que ha vivido el país en los últimos años, prácticamente desde 2006, que comenzó desde el gobierno de Fox empezó un repunte importante de la inseguridad, pues tarde que temprano nos afectan también a nosotros. A la universidad no se puede sustraer de un contexto nacional en donde hay inseguridad y hay violencia, y eso lleva a que muchas veces haya gente que pregunta que por qué no entra la policía al campus. Bueno, entre otras razones porque no tenemos ningún indicio de que mejoraría la seguridad necesariamente. Claro. Si así ocurriera. Es un tema más complejo, y yo creo que es a través de la participación de las comunidades, de la política de prevención, de una mejor capacitación de nuestro propio personal, como podemos contener este problema sin renunciar a nuestras libertades, ¿no? Sí, no, es muy importante. Comparativamente, los campus universitarios tienen mucho menos inseguridad que las comunidades alrededor de ellas, ¿no? Sí. Y eso que la mayor parte están abiertas justamente, pero al final de cuentas la gente respeta a ese espacio, las mismas comunidades, ¿no? Se organiza para protegerse. Sí. Y eso es fundamental. Y ese gran tema de que entren agentes armados externos, pues sí se entiende la desesperación. Sí, pero en realidad cuando estás tratando una comunidad así tan capaz de vigilarse y controlarse a sí mismo, si es que se organiza bien, la introducción de un elemento así, una guerra contra las drogas, imagínate, sería contraproducente, generar más violencia, ¿no? Sí, claro, yo creo que no. Yo creo que no va por ahí. Sí, y eso, la autonomía. ¿Qué es, para terminar este primer bloque, tenemos un minutito, qué es para ti la autonomía, Leo? Pues la autonomía es esa gran capacidad que tiene la universidad, que le ha sido además conferida por ley y después en la propia Constitución, para poderse gobernar a sí misma como universidad. O sea, poder darse su propia normatividad académica, su organización administrativa, pero siempre alineado con lo que son sus funciones. O sea, no es una patente para hacer lo que queramos, sino para hacer lo que consideramos necesario para cumplir de la mejor manera con nuestros objetivos que están definidos en la propia ley orgánica y que pues son básicamente ejercer la docencia para formar los profesionales que el país requiere, investigar para contribuir a proponer soluciones a los problemas nacionales y difundir y extender los beneficios de la cultura a toda la población. Muy bien, muchas gracias, Leo. Ahorita regresamos después de este corte con nuestra entrevista con el secretario general de la UNAM, Leo Lomelí. Aquí seguimos con Leonardo Lomelí. Muchas gracias, Leo. Pasemos de la universidad a lo macro. Tú eres economista, fuiste director de la Facultad de Economía durante unos 5 años, ya habías iniciado tu segundo periodo cuando 8 meses. Cuando te invitaron te invitó el rector a ser secretario general. Trabajas cuestiones de historia económica, teoría económica, macroeconomía en general. ¿Cuáles son las posibilidades de realmente romper con este modelo de desarrollo neoliberal? No sé si aceptas el concepto, pero esto que vivimos durante 30 años, desde los 80s hasta hoy, y que se propone hoy en el nuevo gobierno cambiar, ¿es posible en este mundo globalizado, moderno? ¿Y cuáles serían algunos de los pasos estratégicos que tendríamos que tomar para trazar ese camino? A mí, en general, no me gustaba hablar de modelos de desarrollo, porque los modelos, pues básicamente son propuestas teóricas que están en los libros de texto, pero para el caso del neoliberalismo yo creo que sí se aplica muy bien, muy bien. Porque es un modelo y creo yo que ha sido incluso una especie de intento de aplicar más allá de lo que aconsejaría la experiencia histórica misma, ese modelo para tratar de desarrollar un país, no solo el nuestro, pero nosotros fuimos
en algún momento uno de los alumnos más aplicados que siguieron esa receta. Los chicos del pizarrón, ¿no? Sí. De Chicago. ¿No? Y es un modelo, bueno, hasta tenía su decálogo en el consenso de Washington, que la historia ha demostrado que ningún país se ha desarrollado siguiendo esos pasos, para empezar. Esa es una discusión muy interesante que varios economistas del desarrollo han planteado. No hay un solo país que haya llegado a ser una economía desarrollada, que haya seguido esas etapas. Claro. Un profesor de la Universidad de Cambridge, Ha-Joon Chang, incluso escribió un libro que en la traducción al español le pusieron Pateando la escalera, que dice que los países desarrollados les recomiendan a los subdesarrollados que hagan todo lo que ellos nunca hicieron. Exacto. Ellos recomiendan libre comercio, pero ellos fueron muy proteccionistas para desarrollar su industria. Ellos hablan de las bondades de los mercados, pero lo cierto es que casi en todos el Estado jugó algún papel importante para desarrollar ciertos sectores que permitieron que esas economías pudieran entrar a competir a un mercado que en ese entonces no estaba tan abierto, la economía no estaba tan globalizada, pero en donde ya había competidores fuertes. Y en los años más recientes hemos visto economías que se han ido desarrollando en un contexto bastante complejo y adverso, siguiendo estrategias que tienen poco que ver con el consenso de Washington. Fue el caso en algún momento de Brasil, desafortunadamente hoy no lo es. Fue el caso de China, de la India. O sea, yo creo que sí hay forma de romper con esto que se pretendió que era el único camino posible, y así de hecho se nos trató de vender. Pasa por identificar qué tipo de país queremos ser. Yo creo que en la globalización no podemos apostarle a lo que fue la gran apuesta de las últimas décadas, un país de mano de obra barata, poco calificada, que se inserta en la distribución internacional del trabajo apostándole mucho a, sí, somos exportadores de bienes manufacturados, pero más maquiladores que desarrolladores de alta tecnología. Yo creo que eso lo podemos cambiar a través de una política industrial que hoy es más necesaria que nunca. También a través de una estrategia de desarrollo regional que nos permita integrar a las partes que históricamente han estado más rezagadas. Eso es una gran asignatura pendiente del país. Para eso necesitan programas de desarrollo regional, detonar el desarrollo sobre todo en el sur-sureste del país. Y por supuesto que pasa también por tener una población más educada, que pueda acceder a la educación superior, que pueda ofrecer un mayor valor agregado y que reciba una remuneración en consecuencia a esa aportación que hace, ¿no? Hay una crisis de paradigmas en general, ¿no? 89, 91, la gente hablaba del fin del bloque soviético, caída del muro de Berlín. Yo digo que hoy estamos viviendo un proceso similar de, veo la construcción, ¿no?, del muro de Trump como la contracara, ¿no? Así como se colapsó el bloque soviético, el comunismo realmente existente, se está colapsando también el neoliberalismo capitalista realmente existente. Pero esto es emocionante para generar nuevos modelos. Por ejemplo, Chile. ¿Estás de acuerdo que esta transformación chilena puede tener un simbolismo, por lo menos una importancia mucho más allá? O sea, así como Chile fue el lugar de ensayo y aplicación primera del consenso de Washington, de la receta del Chicago, ahora su colapso demuestra su fracaso, ¿o estoy exagerando? Sí, porque al final, aun cuando Chile en los últimos años ha crecido, el modelo económico que se siguió y que viene precisamente de ese experimento neoliberal que se inicia en la dictadura de Pinochet, llevó a construir un país muy desigual. Y eso es lo que está haciendo crisis. Yo creo que algo que ya era muy visible antes de la crisis de 2008-2009 y que hoy sigue siendo todavía más preocupante a nivel global, es que estos años de hegemonía del neoliberalismo han llevado a que aumente la desigualdad a niveles que no se veían desde antes de la crisis de 1929. Y eso nos hace una economía mundial muy vulnerable. O sea, yo creo que, a ver, hay toda una
discusión de cómo surge el neoliberalismo, que surge desde los años 30, como un proyecto financiado además por sectores muy conservadores, claro, que veían con preocupación el papel que el Estado estaba asumiendo en la promoción del desarrollo, la emergencia de sectores medios, la mejora en la distribución del ingreso y de la riqueza, y que en los años 70, ante las dificultades económicas de esa década, logran saltar finalmente al poder. Las caras más emblemáticas son los gobiernos de Thatcher y de Reagan, pero hay una gran ofensiva ideológica. En los años 70 le dan el premio Nobel a economistas muy vinculados con esta vertiente, como Hayek, como Friedman. Entonces, al final eso de lo que te habla es de que se logró una gran ofensiva, no solo contra el Estado, sino en general contra lo público, claro, y una exaltación del mercado, insistiendo en las bondades de un mercado que en los hechos ya no existe, y por eso el término de modelo me parece muy apropiado. El mercado es un mecanismo de asignación de los recursos eficiente solo cuando hablamos de mercados en competencia perfecta. Claro. Y los mercados que predominan en el mundo real no son mercados competitivos, son oligopolios o son monopolios. Mi hija, que cumplió 16 años recientemente, está tomando sus primeras clases de economía y llegó a la casa a preguntarnos, ¿qué es eso de la competencia perfecta? Me parece muy surreal, muy extraño. Y Irma y yo le contestamos, Irma es economista, mi madre es economista, le contestamos, pues sí, es pura teoría, es una utopía. Bueno, una utopía que termina generando desigualdad, pobreza y muerte, pero al fin y al cabo es una cosa tan etérea y que luego sirve para recubrir una situación pues de mucha concentración, de justo lo contrario de la competencia perfecta, ¿no? Mencionaste unos casos históricos. El mismo presidente de la República, el observador, habla de que él quiere hacer una cuarta transformación, ¿no? Estaría inspirado por la tercera, la segunda y la primera, pero empecemos con la tercera, la Revolución Mexicana. Toda esta época, la primera mitad del siglo XX, ¿no? Fue de desarrollismo, de transformación. Cárdenas aquí, Perón en Argentina. Europa también tuvo después de las dos guerras, un boom del estado de bienestar, preocuparse por la pobreza y desigualdad. Sí hay símiles entre el liberalismo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y el neoliberalismo de estos años. Así como respondimos a Porfirio Díaz, podemos responder por lo menos a partir de los principios a este neoliberalismo, o estamos mezclando cosas totalmente distintas. A ver, hay una similitud en términos de reivindicar la libertad económica y la idea que está presente en el liberalismo original, pues de que la propiedad es intocable, ¿no? Es sagrada, ¿no? Creo que el liberalismo original pues podía tener todavía el beneficio de la duda. El neoliberalismo, después de la crisis de los años 30 del siglo XX, ya no. O sea, ya se demostró que los mercados por sí mismos no solo no tienden al equilibrio, sino que más bien se la viven en desequilibrio. Ya se demostró que sí se necesita la intervención del Estado para corregir las llamadas fallas del mercado, una de ellas muy grave, que la vemos todos los días, la contaminación ambiental, pero la otra, que no a todos los economistas la consideran falla de mercado, yo soy de los que creen que sí es una gran falla del mercado, la mala distribución. Claro. ¿No? Hay quien, un economista ortodoxo lo ve como un resultado natural del proceso económico, claro. Pues así debe ser, ¿no? Yo creo que no, porque además al final la distribución final tiene que ver mucho con la distribución inicial de los recursos, y pues esa de entrada, si ya es inequitativa, te va a llevar a que el mercado profundice esa desigualdad, esa inequidad. Entonces, tan solo por eso yo creo que el neoliberalismo es una versión más elaborada y más desarraigada del liberalismo, y no retoma en cambio pues muchas de las virtudes del liberalismo, ¿no? Muy bien. La cuarta transformación o el nuevo país que queremos construir, ¿cuáles podrían ser algunas propuestas claves para realmente dar el giro?
¿no? El presidente está haciendo algunas cosas, desarrollo en el sur, mencionaste, subsidios para los pobres, pero no sé si nos faltaría una reforma fiscal, por ejemplo. Yo sí creo. Política industrial. ¿Qué cosas adicionales propondrías o visualizarías? Yo creo en la necesidad de una reforma fiscal. Creo que al final la desigualdad se combate en su raíz a través de una reforma fiscal. Uh-huh. Creo también que además de los programas de desarrollo, es muy importante contar con un sistema de salud fuerte. Uh-huh. Necesitamos meterle más recursos. También creo que en el largo plazo, para poder sostener un buen programa de transferencias a los sectores vulnerables, necesitamos también esa solidez fiscal. Y es importante también no descuidar la inversión productiva, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que es importante rescatar a Pemex, creo que es importante rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. Claro. Creo que va a ser muy importante que haya más inversiones en infraestructura y en energías renovables también, porque pues al final de cuentas hacia allá va a migrar el mundo a lo largo de este siglo. Reforma fiscal, ¿cuáles serían algunos impuestos que las herencias? Ganancias de capital. Las herencias, las ganancias de capital, las transacciones financieras. Que, a ver, cuando se hicieron estas reformas en Brasil, en la época de Lula, uh-huh, se decía que iba a haber una gran fuga de capitales, uh-huh, que no se dio. Siempre el gran argumento para no gravar el capital es que va a migrar, claro, que se va a ir, que pues en un mundo globalizado pues, se va a ir a donde obtenga mejores condiciones. Uh-huh. Al final, por supuesto que habrá algunos capitales que sí se vayan, pero se ha demostrado que en esas experiencias concretas no fue masiva la salida de capitales y el beneficio sí fue mayor en el largo plazo. Sí, es que es como el mito, o por lo menos exageración sobre el tema del salario mínimo, ¿no? Se aumentó el salario mínimo 16% ya, y la inflación está más baja que nunca. ¿Dónde está la relación? Supuestamente genera desempleo y inflación, o ¿por qué no? ¿Por qué es un mito esas sospechas de los clásicos, neoclásicos de economistas? Yo creo que porque en el fondo el margen de ganancia es lo suficientemente alto, uh-huh, para que puedan absorber sí, claro, el choque, el impacto. Y lo hemos visto, por ejemplo, entre 2014 y 2017, que hubo un gran salto cambiario. Pasamos de un peso de $1 que andaba sobre los 14 pesos a 17 pesos en meses. Claro. O sea, para todo fin práctico representó una depreciación de más del 20%, uh-huh, que no se reflejó en la inflación. Uh-huh. Ese era el mejor ejemplo de que sí hay un margen de ganancia lo suficientemente grande para absorber eso. Y si se puede absorber eso, yo creo que se podría absorber también, y así ya se puso en evidencia, un aumento en el salario mínimo. Cuando se insistía mucho que el salario solo debía aumentar en el porcentaje en el que aumentaba la productividad, yo decía, a ver, la caída salarial que tuvimos después de 82 fue mucho más pronunciada que la caída de la productividad. De hecho, no hubo caída de productividad. Entonces, claro, esa es una correlación muy, muy espuria. O sea, porque entonces, si ahí hubo una pérdida salarial que no se reflejó en la pérdida de productividad, quiere decir que le pagamos menos a las personas por el mismo trabajo que desempeñaban hace años. Entonces, hay una extracción de renta, claro, directamente. Y recuperar un poco el papel de la clase trabajadora, pues no afecta, sino debería aumentar la productividad porque hay mejores condiciones de vida, ¿no? Claro. Mercado interno, política industrial. Uh-huh. Pues muy bien, Leo, si nos aceptas la invitación, en la última sección hay unos estudiantes que quieren hacerte unas preguntas. Muy bien. Pues no se vayan, ahorita regresamos aquí en nuestra entrevista, el diálogo con los estudiantes, aquí en TV UNAM. Hola amigos, esta semana les tengo una buenísima recomendación, por si aún no tienen planes para este fin. ¿Qué mejor manera de recordar al florentino del Renacimiento, Leonardo da Vinci, en su 500 aniversario luctuoso, que en una experiencia multimedia que te hará recordar al genio de una manera diferente? En Da Vinci Experience verás proyecciones 360 grados, en un cuadrado.
Toda la muestra consta de 500 metros cuadrados, lo que hace que parezca que es pequeña. Todas las imágenes transitan de un muro a otro muro e incluso al suelo. Verás los temas principales del pintor como la representación del caballo y te sumergirás por las bases del científico, quien se apegó a la geometría para representar todas las piezas de la naturaleza. También contemplarás imágenes en movimiento y sincronizadas con música, entre ellas artefactos de guerra, el famoso hombre Vitruvio y el Cristo Salvator Mundi. Si lo que te prende es la Gioconda, en la primera sala podrás tomarte una foto con ella, donde hay otros materiales de apoyo, mientras que en la segunda sala manipularás 11 prototipos de máquinas que, adelantado a su tiempo, el polímata creó, como una caja de velocidades, un medidor de viento y un gato mecánico. Aunque gran parte de la exposición se basa en el trabajo de la última etapa del artista en Francia, Da Vinci Experience es una pincelada que te muestra la totalidad de un genio en un trazo divertido. Todo esto lo podrás encontrar dentro del Palacio de la Autonomía, que se encuentra muy cerca del Metro Zócalo y estará disponible hasta el 16 de febrero. Así que corre y visítala y sé parte de esta experiencia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y vernos la próxima semana aquí en Diálogos por la Democracia. Es el momento para despertar el sentimiento, uno con el todo, uno con el universo, más unificación y paz para nuestros pueblos. Y aquí llega la conexión, nueva fuerza que sigue creciendo, juntos somos más en movimiento, verdadera unión lo que siento. Muy bien, aquí seguimos. Esa fue La Verdadera Unión del artista Lengualerta. Es una canción que habla de la unificación, la paz y la solidaridad de los pueblos. Pues aquí seguimos con Leo Lomelí. Vamos a pasar directamente la palabra a nuestros estudiantes. Empezamos con Noemí, por favor. Hola, mi nombre es Mimi Flores. Vengo de la Escuela Nacional de Trabajo Social y yo tengo una gran duda, que es ¿cómo incluiría usted a los pueblos indígenas de México en una sociedad que está en construcción ahorita para que sea totalmente demócrata? Es un gran tema de nuestra historia. Durante muchos años se pensó que los pueblos originarios debían de incorporarse al desarrollo renunciando a sus tradiciones. Incluso hubo la idea de que lo ideal es que todos se asimilaran en una única cultura nacional. Hoy creo que hemos logrado, es un gran avance de nuestro tiempo, reconocer que somos una nación multicultural, que deben de participar sin perder su identidad. Hay que reconocer que muchas veces el sector más vulnerable está precisamente en estos pueblos originarios. Entonces hay que darles un apoyo que pasa tanto por mejorar sus condiciones de vida, darles más servicios, pero también más opciones de desarrollo productivo que sean acordes también con su propia vocación, productiva, revalorar muchos de sus métodos de producción, de sus formas de organización y darles salidas que sean viables, pero sin que pierdan su identidad. Muy bien, vamos con Roberto. Secretario Lomelí, doctora Ackerman, buenas tardes. Si me permite, la primera pregunta es... ¿De cuál escuela eres? De Derecho, ¿verdad? De la Facultad de Derecho. Ajá. Un gusto. Si me permite, la primera pregunta es, ¿qué retos tiene la actual administración de la universidad en la búsqueda del desarrollo de la academia, la divulgación de la ciencia y las garantías de empleabilidad ante un entorno estrictamente cerrado económicamente, nacional y mundialmente? Pues son muy grandes, porque tenemos que, por un lado, hacer todo lo que nos corresponde para garantizar una educación de calidad. Debemos identificar también, ya lo comentábamos en el primer segmento con John, qué necesidades de formación aparecen que obligan a revisar nuestros planes y programas de estudio, y también identificar qué necesidades del país no estamos atendiendo para crear nuevas carreras o nuevos programas, y de esa manera contribuir a que nuestros egresados tengan mejores herramientas para poder insertarse en el mercado laboral, para desarrollarse como personas, pero también responder a los desafíos del país. Creo que lo podemos hacer y que podemos incidir
en un mejor desarrollo si cumplimos ese doble mandato: velar por el bienestar de nuestros estudiantes, darles la preparación que les garantice un futuro que pues, sea acorde a sus aspiraciones personales, pero sin perder de vista la relación que siempre ha tenido la universidad con el país: formar profesionales que sean útiles para el desarrollo de México. Gracias. Muy bien, vamos con Jacibe. Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Secretaria, nosotros en la Facultad de Derecho, de donde soy estudiante, nos reiteran muchas veces que nosotros más que abogados estamos creando juristas, y una de mis preguntas sería: ¿qué propuesta implementaría usted para poder motivar a los jóvenes estudiantes a que podamos desarrollar un pensamiento mucho más crítico y no adecuarnos o quedar conformes con el conocimiento que se nos otorga en las aulas? Bueno, es todo un desafío que yo creo que pasa también por el hecho de que veamos nuestro paso por las aulas no solamente como una etapa de formación académica, sino de formación en un sentido más amplio que, entre otras cosas, pasa por involucrarse en la vida de las propias facultades, en participar en la toma de decisiones, participar en los cuerpos colegiados, y de esta manera propiciar que haya un diálogo dentro y fuera del aula que lleve también a tomar posición y hacer cuestionamientos sobre los problemas de la universidad y del país. Yo creo que eso, muchas veces el currículum oculto puede ser tanto o más rico que el currículum formal, y eso pasa precisamente por incentivar esta participación de los estudiantes en la toma de decisiones dentro de las propias comunidades y en la discusión de los problemas del país. O sea, no aislarnos de lo que pasa a nuestro alrededor. Y al mismo tiempo, y esa es una discusión en la que yo como estudiante llegué a participar y creo que es muy enriquecedora, también preguntarnos constantemente si lo que se nos enseña es lo más apropiado, o si nosotros consideramos que hay algunos conocimientos que son útiles para formarnos como profesionistas, que están ausentes de los planes de estudio, de los programas, y que debería de ser incluidos, que son pertinentes para poder formar mejores profesionales. La participación, muy importante, Noemí. Viendo todo lo que está pasando actualmente en nuestro contexto, ¿qué aportaciones haría usted para seguir promoviendo los derechos de las mujeres dentro de la universidad y así poder tener una seguridad y una igualdad y equidad de género? Yo creo que hemos puesto énfasis hasta ahora en encauzar las denuncias. Por supuesto que hay mucho por hacer, hay que revisar el protocolo que actualmente está en vigor en la universidad y que fue una iniciativa del rector Graue y de la abogada general en el primer periodo rectoral del doctor Graue, pero que falta mucho por hacer en el tema de la cultura en su sentido más amplio y en el tema de la prevención. Yo creo que pasa desde el bachillerato porque todos, hombres y mujeres, tengan una formación adecuada sobre estos temas. Hay la propuesta en algunas comunidades de incluir incluso en los planes de estudio materias con esta visión de género que permitan prevenir y erradicar prácticas que muchas veces están muy arraigadas en la cultura, desafortunadamente, y que los universitarios podemos ser en esto una punta de lanza para erradicar estas actitudes, ¿no? Entonces yo creo que es a través de políticas preventivas y plantearnos la posibilidad incluso de que formen parte de los planes de estudio, tanto en el bachillerato como en las licenciaturas, que haya materias enfocadas a esta problemática en particular. Muy bien, seguimos con Roberto. ¿Cuáles son los planes y las iniciativas que tiene la Secretaría para fortalecer y garantizar la equidad de género dentro de la universidad? Bueno, la Secretaría, en conjunto con la Oficina de la Abogada General, con la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, y sobre todo nosotros como Secretaría del Consejo Universitario, vemos en la Comisión Especial de Equidad de Género la gran instancia para poder articular y proponer iniciativas. Básicamente la idea es que
promovamos que haya comisiones de equidad de género en todas las entidades y dependencias de la universidad. O sea, las entidades pues son las facultades, escuelas, los institutos, los centros, los programas, y las dependencias administrativas, las direcciones generales, que haya comisiones de equidad de género que estén articuladas con la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, que se ocupen tanto de difundir cuál es la normatividad en la materia, cuáles son los cauces para poder denunciar situaciones de violencia de género, pero también para generar una cultura de prevención y erradicación de la violencia de género. Esas serían básicamente las estrategias generales. Ya bajan a estrategias más concretas, por ejemplo, las infografías que la Oficina de la Abogada General ha generado para poder difundir de una manera más didáctica los aspectos más relevantes del protocolo para la atención de violencia de género. Pasa también por acciones de concientización de la comunidad a través de festivales y de actividades que la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria lleva a cabo a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria. O sea, sí tiene que ser una política transversal que nos ocupe a toda la administración central. Sí, integral, de incorporar todas las áreas de la universidad, y has mencionado muchas iniciativas, ahí es muy importante la prevención y verlo. Yo celebro que es un tema tan central, tan importante, o sea, por fin todos lo reconocemos como un problema, ¿no? Eso es el primer paso, ¿no? Para poder empezar a resolverlo, y ya hay acciones muy concretas también. Jacibe. Sí, gracias. Pues como bien sabemos, todos los países desarrollados han llegado hasta el punto en el que están gracias a su apoyo a los institutos de investigación, y a mí me gustaría saber de qué forma está apoyando la UNAM a los institutos de investigación y qué seguimiento se le está dando a los grandes descubrimientos para que puedan ser aplicados en nuestro país. Bueno, la universidad ha hecho un esfuerzo importante en las últimas décadas, y el rectorado del doctor Graue se ha caracterizado por dar continuidad a ese apoyo y renovarlo a la investigación, tanto en el subsistema de la investigación científica como en el de humanidades. Hay muchas iniciativas internacionales en las que participa México, en concreto la UNAM a través de varios de sus institutos, lo mismo en temas de astronomía, que problemas que nos afectan a varios países, como sería el sargazo, colaboración en temas de geofísica y geología, con colaboración internacional. Yo me atrevería a decir que una colaboración sin precedentes con otros países del mundo en temas de frontera que nos hablan pues del nivel que ha alcanzado la ciencia en México. También es importante la investigación en ciencias sociales y humanidades para identificar muchos de los problemas de la universidad y del país y proponer soluciones, y para preservar y difundir nuestra cultura. Entonces, yo creo que el gran reto es de que, bueno, siempre se necesitan recursos, cómo distribuirlos de la mejor manera posible y cómo lograr un adecuado balance entre la investigación básica y la investigación aplicada, ¿no? Hay muchos temas de investigación aplicada que nos permiten que muchos de los conocimientos que se han generado a lo largo de las últimas décadas en el mundo o en nuestro país puedan emplearse para solucionar problemas muy concretos de la población, pero no es algo que se pueda dar de un día a otro y sin un proceso muy largo de investigación, que pues sí requiere de un apoyo financiero para que pueda haber continuidad en las investigaciones. La universidad ha hecho un esfuerzo muy importante, además de los apoyos que existen en el país a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para apoyar proyectos de investigación a través del PAPIT, el Programa de Apoyo a Proyectos de Innovación, de Investigación e Innovación Tecnológica. Y para el presupuesto de este año, de 2020, estamos previendo aumentar en la medida de nuestras posibilidades este presupuesto, precisamente porque consideramos que sí es muy importante apoyar la investigación. Pues nos queda unos 30 segundos para un último mensaje, Leo, a la comunidad universitaria. ¿Cómo te gustaría cerrar este programa? Una última reflexión. Bueno, pues por supuesto agradeciéndote a ti, John. Gracias a ti. Agradeciendo también
a nuestros queridos colegas estudiantes de la Facultad de Derecho y de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Decirles que yo creo que el gran desafío de nuestra universidad es cómo mantener la excelencia académica, cómo mantenerse conectados en la corriente del conocimiento universal, pero siempre respondiendo a una encomienda fundacional, que es la de contribuir a la solución de problemas del país. O sea, una universidad orgullosamente mexicana y que sabe que tiene un compromiso muy importante con el pueblo de México, que se traduce a través de proponer soluciones a los problemas más sentidos del país. Pues muchas gracias, gracias, estimado Leo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al amable público por seguir con nosotros esta semana y te esperamos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM para tus diálogos por la democracia. Unificación, paso necesario para nuestra evolución. No hay cambio verdadero si no hay verdadera unión. Solo de papel son los cimientos, mientras que no haya unificación. Momento de pasar de las palabras a la acción. El verbo que se encarna y se hace movilización. Las manos que se tienden y entrelazan como puentes hacia la